Bueno, ahora sí, oficialmente, buenos días. Damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 4 dentro del curso de estructura del lenguaje de programación C++ nivel 1. En el momento están presentes Gerardo Antonio, Neiby Reynoso, Paola Rojas, Samuel Prado, Sergio Andrés, Víctor Manuel, Julián Urbina y Yusef David Sarmiento. Un buen día para todos. Buen día, profesor. E iniciamos. Les recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas. Como medios de comunicación estaremos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, tal como lo son las sesiones en línea, los foros, el chat, la mensajería, el correo electrónico. Mi correo electrónico es el que aparece ahí en la diapositiva, iserc@gmail.com, y es el mismo que está registrado en el LMS. O sea que si me envían por cualquiera de los medios, siempre va a llegar a la misma bandeja. Las sesiones en línea las estamos realizando lunes a las 10:30 en este mismo canal, por decirlo de alguna manera. Y les recuerdo para los que acaban de ingresar, en el chat y en el correo les he dejado el enlace para diligenciamiento de la asistencia a la sesión en línea. Para el día de hoy, luego del saludo, pues miramos el contenido, a continuación una reflexión. Posteriormente estaremos haciendo una retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 3. A continuación, la descripción y detalle de la actividad de aprendizaje número 4, incluyendo las evidencias, un espacio de conceptualización, respuesta a preguntas y cierre. Pero recuerden que en cualquier momento de la reunión, si alguien tiene alguna inquietud, un comentario o quiere participar, levanta la mano simplemente y se les concede el espacio para que pueda expresarse. Entonces nos vamos para una reflexión que tiene por título El carpintero. Ya se las voy a compartir. Esperamos que aparezca. Ahí está en pantalla. Sí. Esta era la reflexión para el día de hoy. Si alguien iba a hablar. Profe, sí, es que no, yo no escuché, si estaba sonando algo no lo alcancé a escuchar. Sí, No sé estaba si, sonando. no sé si soy yo solo o... No, no he escuchado. Otro lo escucharon, no lo A escucharon. mí también me pasó. No se escuchaba nada, la verdad. Pues lo voy a repetir. Espérenme, yo lo comparto de nuevo. Hacémoslo para acá. ¿Esto qué le pasa? Voy a repetirlo entonces. Nosotros vemos por aquí en pantalla. Esta pantalla.
No se oye. No, no se No, oye. no, ahí no se oye, no sé qué pasa. No, señor. Deme un segundo. Ahí. No, yo No particularmente. se oye todavía. No, sí, no, señor. No, no se oye. No, señor. ¿Qué le pasa, hombre? Cada día le molesta una cosa A ver, en la diferente. primera sesión había no sé cuántos, porque no sé si asistí o no. Creo que habían 40. En la segunda sesión había la mitad. Volvamos a compartir, incluir sonido. Sí. El jefe era una buena persona y sentía mucho que su buen Ahora sí, empleado ahora dejara sí. la compañía Ajá. y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un favor especial. El carpintero aceptó, pero se veía que no estaba poniendo el corazón en su último trabajo. Llegaba tarde, utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era malo. Era una forma equivocada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le dio unas llaves y le dijo: esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa. Es mi regalo para ti. ¡Qué tragedia! Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó sin ganas. Cuando te toque hacer algo, hazlo con amor. Hazlo como si fuera lo mejor para ti. Si te toca dar un abrazo, hazlo con ganas. Si te toca dar, da lo mejor de ti, porque todo lo que das te regresará. Ahora sí estará la reflexión para de hoy. Regresamos a la presentación en pantalla. Continuando, entonces tenemos que, como actividad de aprendizaje, iniciamos con una retroalimentación de la actividad de aprendizaje número 3. La actividad tiene por título Resolver problemas utilizando las estructuras de condición, teniendo en cuenta la correcta definición de su sintaxis en el lenguaje C++. Estaba programada para desarrollarse entre los días 21 y 26 de febrero. El resultado de aprendizaje asociado propone conocer la sintaxis y utilizar las estructuras de condición que permitan dar solución a problemas computacionales. Esta actividad estaba conformada por estos elementos: la guía de aprendizaje. La guía es ese documento donde se encuentra una descripción completa para el desarrollo de la actividad, donde dice cuáles son las evidencias, cómo se deben construir, cómo se deben presentar. Hace referencia al material de estudio que debe ser abordado para poder completar o construir y completar esas evidencias. Luego viene el material de formación y el material de apoyo, que no es más que la temática propuesta para que se desarrolle y a partir de ella poder darle una correcta construcción a las evidencias. Las sesiones en línea son unos encuentros que tenemos en tiempo real, en los cuales se habla de algún concepto, se amplía información, se especifican detalles, se solucionan problemas, etcétera. Cualquier situación que se pueda presentar al interior de la formación. Están como evidencias entregables, tenemos dos: actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. La primera es una evidencia de desempeño y es la participación en el foro temático denominado estructura de condición. La segunda evidencia, actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, es una evidencia de producto acerca del desarrollo de una aplicación C++, parte 3. Aquí vale la pena decir que la parte 2, la parte 3 y la parte 4 son una continuación de esa actividad que se inició de esa evidencia que se inició en la actividad número 1. Entonces, siempre que se vaya a abordar hay que ir agregando esos nuevos elementos. No es solamente solucionar lo que dice ahí, sino
una solución íntegra, o sea, que en la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, esa evidencia debe contener la solución de la 1, la solución de la 2 y ahora la solución de la 3. He visto que algunos solo se limitan, en el caso de las variables, a definir 2 o 3 variables que corresponden a la nueva actividad. Y a la hora de la implementación se limitan a solucionar lo que se está viendo ahí y dan lo otro, dan lo demás, lo dan por sentado o lo dan por asumido, pero no, así no es. Debe estar incluido en esa solución. O sea, la solución debe ser integral para que lo tengan en cuenta. Y esta evidencia tiene asociado su instrumento de evaluación. Ampliando la información, entonces tenemos que para el foro temático sobre estructuras de condición, dice, teniendo en cuenta las sentencias de condición anidadas y el estatuto Switch, conocidos a partir del estudio del material contenido allá en la actividad de aprendizaje número 3, cada aprendiz debe publicar su participación inicial y dar respuesta a las preguntas orientadoras y con base en los conocimientos propios y adquiridos a través del estudio de la temática propuesta para la actividad. Además, como participación en el foro, cada aprendiz debe interactuar con otros 2 de los participantes. Esa interacción es mirando, visualizando lo que haya publicado otro de los compañeros y con base en esa publicación, entonces, ampliar, no sé, ampliar, completar, poner un punto de vista diferente, etcétera. El todo es que hayan 2 interacciones con los demás participantes y de esta manera se pueda completar esa participación de cada uno de ustedes en el foro. Entonces, el mínimo son 3 intervenciones por cada uno de los aprendices para que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, las preguntas orientadoras que aparecen allá son las siguientes. Primero, ¿qué estatuto es mejor, el switch o el if anidado? Y hay que, digamos, exponer el por qué. La segunda se pregunta es, ¿en qué casos es mejor el uno o el otro? Entonces yo sé que cada uno va a dar respuesta desde su conocimiento, desde su estudio, desde su experiencia, pero no podemos desconocer de que pueden haber otros elementos más allá. Luego de compartir su aporte con los compañeros del curso, bueno, ya repite ahí lo que yo dije, debe interactuar con ellos, ya sea debatiendo, completando o refutando el aspecto que más le haya llamado la atención de la aportación del compañero. La evidencia entregable, actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, una evidencia de producto que propone el desarrollo de la aplicación en C++ parte 3. Dice que dando continuidad, o sea, continuando con ese desarrollo, al estudio de caso propuesto en la guía de aprendizaje y utilizado para las evidencias actividad de aprendizaje 1, evidencia 2 y actividad de aprendizaje 2, evidencia 2. Ahora se condicionará el porcentaje de utilidad dependiendo del tipo de zapato que se vaya a digitar. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta nueva aplicación hay que volver a leer la referencia, hay que hacer la descripción, hay que decir si hay disponibilidad o no, hay que leer la cantidad de zapatos, hay que leer el costo del zapato, hay que leer el precio de venta del zapato y hacer los cálculos que se proponen en la actividad 2 y ahora tomar la decisión con base en lo que se está proponiendo aquí en esta actividad. Y es importante lo siguiente, dice en la guía de que en esta actividad 3 hay que implementar 2 soluciones. Una aplicando el if, la estructura if, y la otra solución aplicando el switch. Entonces, deben haber 2 códigos fuentes y las tomas de pantallas respectivas a esos códigos fuentes que correspondan, más lo que solicite el informe como tal. Entonces dice por aquí que el precio para el cliente final se establecerá de forma automática. Para hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente. ¿Alguien iba a hablar? Dice por aquí, si el costo del zapato es menor a 30.000, el tipo debe establecerse con la letra A. O sea, entonces, por decir algo, tipo es igual a A. Y el porcentaje de utilidad será el 50%. Ahora, si el costo del zapato es mayor de 30.000, pero es menor de 60.000,
Entonces el tipo será asociado a la letra B y el porcentaje de utilidad será el 40%. Entonces, con base en estos, se hacen los cálculos de la utilidad y de la ganancia. O sea, pues la utilidad y la ganancia es lo mismo. De la utilidad y se dice por ahí el costo total de los zapatos. Y si el costo del zapato es mayor a 60.000, el tipo de dato asociado debe ser la letra C y el porcentaje de utilidad será del 30%. Y tengan presentes revisar esos cálculos. Algunos llegan y hacen unos cálculos y no sé, el resultado les da todo diferente. Entonces, para que le presten atención a esos cálculos, que no es hacer cálculos por hacerlos, sino que sea una respuesta coherente con el problema que se está proponiendo. Todo eso hace parte de la funcionalidad. Y recuerden que una aplicación funcional es aquella que entrega el resultado esperado como tal y que soluciona el problema. Si soluciona el problema en parte nomás, no es funcional. Está hecho a medias y una solución a medias no sirve. En sistemas es como en medicina. Las cosas deben ser completas, correctas y bien elaboradas. En medicina, si a un médico la operación le queda a medias, ese paciente corre un riesgo grande y es que se puede morir. En sistemas, una aplicación hecha a medias, los resultados van a ser diferentes, pueden ser desastrosos y esto puede llevar a generar pérdidas o alguna cosa. Entonces, por esa razón, las cosas deben ser correctas y completas. Dice, construcción de la evidencia. El estudio de casos deberá ser solucionado en dos versiones, una de ellas utilizando la estructura if anidado y la otra versión de la aplicación usando la estructura switch. Y para cada solución, las interfaces de entrada y salida deben ser con la siguiente presentación. Entonces ahí aparecen a la izquierda la forma de la interfaz de entrada, o sea, la captura de datos, y recuerden que deben ser independientes. La entrada debe ser independiente de la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una interfaz de entrada, se digitan unos datos y luego cuando se finalice, esa interfaz se quita de la pantalla y aparece la interfaz de salida, que es la interfaz de resultado. Vamos en la actividad 3 y hay varios aprendices que no han podido diferenciar una interfaz de entrada y una interfaz de salida, simplemente se limitan a tomar la foto y a recortarla. Error, eso no es lo que se debe hacer. Desde el inicio dijimos que hay que diferenciar la interfaz de entrada y la de salida. ¿Y cómo la diferencio? Con un limpiar pantalla. Cuando yo termine de ingresar los datos, limpio la pantalla, lo que está ahí se borra y a continuación muestro los resultados y esa sería la interfaz de salida. Y entre las dos, hacer una pausa. Entonces, esa diferenciación es la que permite establecer esas interfaces. Y las tomas de pantalla deben ser completas, no recortadas. ¿Qué quiere decir completa? Que se vea la fecha y hora del sistema en la cual cada uno de ustedes está realizando esa toma de pantalla. Presentación de la evidencia. Dice que la evidencia debe ser presentada en un informe. Ahí dice editable, pero es un informe simplemente en un editor de texto cualquiera. Y dice que puede ser formato documento que contenga los aspectos que aparecen ahí. Que tenga una portada. Los que no tienen portada se les cobra porque cuando se habla de un informe, estamos hablando de un documento formal, entonces tiene unas características propias y dentro de los requerimientos es una de las exigencias que está propuesta ahí. Entonces debe tener una portada y que contiene una portada, la identificación del aprendiz que la está realizando, el nombre del curso mínimo y el nombre del instructor. Eso es lo mínimo que puede tener. Ya le pueden incluir una fecha, le pueden incluir otras cosas, pero lo mínimo debe ser eso. Descripción del estudio de caso y su continuación, o sea, en este caso, que es para la evidencia 3, la parte 1, la 2 y la 3, eso debe ir en la descripción. Definición de variables para cada programa. Como van a ser dos programas, entonces debe haber dos definiciones de variables, aunque sean iguales, pero deben haber dos. ¿Y qué es la definición de variables? La definición de variables consiste en decir cuál es la variable que voy a utilizar, cuál es el tipo de datos asociado y en algunos casos, dependiendo del tipo de datos, cuál es el tamaño que le pertenece o que le corresponde a dicha variable. Entonces, eso es la definición de variables. Algunos se limitan a escribir solamente el nombre de las variables, descripción, referencia, costo, valor, ya.
No, eso no es definir variables. Definir variables es decir, el tipo de datos asociados y es de acuerdo al lenguaje de programación. Hay otros que no definen las variables, sino que me definen los tipos. Dicen int es una variable entera de no sé qué, float es una variable mutante, string es una variable tipo carácter, pero no definen las variables. Entonces, siempre que yo revise una evidencia, hago una retroalimentación. Y cuando ustedes revisen esa retroalimentación, entonces, por favor, lean lo que dice en el instrumento de evaluación, que allá se encuentran las observaciones. Samuel Pardo tiene la mano levantada, bien pueda. Profe, ¿el tamaño tiene que ser, es obligatorio en el informe o qué? El tamaño de la fuente es muy importante. A ver, existen unas normas técnicas de presentación de documentos escritos o de trabajos o de informes y dicen que el tamaño de letra debe ser 10 o 12 y hay algunos que ponen por ahí, siquiera me hace el comentario, algunos colocan letra 16, 18, 20, ¿qué es eso, por favor? O sea, de pronto hacen eso tratando de ocupar espacio, no, una evidencia no se valora de acuerdo a la cantidad de hojas o a la cantidad de tamaños que se le pongan, no, eso es un error. Debe ser aplicables esas normas que existen. Si uno utiliza normas y conté, entonces hay unos tamaños, están entre 10 y 12, nunca se pasa de ahí, tipo Arial o tipo, perdón, fuente Arial o fuente Times New Roman. En algunos casos Verdana, que son las recomendadas para documentos elaborados a través de interfaces electrónicas. Cuando hablamos de un documento en Word y que se publica y se envía por estos medios como correo o por la plataforma, esos son medios electrónicos, entonces debe cumplir esas características. Entonces, no le coloquen tamaño 20 a eso, que es que pues, además de desagradable, no corresponden con las normas, para que lo tengan en cuenta. Listo. Dice además por aquí que en el informe, bueno, va la descripción, la definición de variables, tomas de pantalla de las interfaces de entrada y salida completas, código fuente copiado y pegado. Ese código fuente ya yo lo he repetido y es porque yo lo cojo, lo coloco en la IDE y lo ejecuto. Perdón, lo compilo para verificar que no tenga errores. Hay muchos, yo no sé si lo hacen, si cometen el error a la hora de copiarlo y pegarlo o no, pero hay muchos informes que llegan con un código, con un código fuente incompleto. Les falta la llave que cierra al final o les falta los encabezados donde van las librerías. Entonces, o tienen por allá, no sé si es que se descuidan y presionan alguna tecla y les meten caracteres al interior del código. Entonces llegan con error y yo lo compilo con error. Y si tiene error, quiere decir que no lo verificó. Yo no me voy a poner a corregirlo, no. Yo digo, tiene error y a partir de ahí, lo que se desencadene va a estar malo, porque si el código fuente al yo compilarlo me genera errores, quiere decir que lo otro se lo inventó, no sé de dónde lo copió. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Qué hago yo cuando lo ejecuto? Yo lo ejecuto y lo valido con relación a, por ejemplo, a las tomas de pantalla que ustedes me ingresan, a la definición de variables, y deben ser coherentes las cosas. Si no son coherentes, si son diferentes, quiere decir que de dónde salieron las cosas. Entonces, no hay razón de ser para que lo tengan presente. Y una conclusión, esto es todo lo que debe contener el informe. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto, alguna duda. Y ahora nos vamos a ir para la actividad de aprendizaje número 4. Esa actividad de aprendizaje número 4 tiene por título utilizar de manera lógica las estructuras de repetición teniendo en cuenta la sintaxis propia del lenguaje C++ con el objetivo de resolver problemas computacionales. Está propuesta para desarrollarse entre los días 27 de febrero y 4 de marzo. El resultado de aprendizaje asociado establece conocer la sintaxis y utilizar las estructuras de repetición para ejecutar instrucciones de manera repetitiva dentro de un programa para dar solución a problemas computacionales. La actividad está conformada por estos elementos. Empieza con la guía de aprendizaje,
Ya hemos dicho muchas veces la importancia de dicho documento. Está el material de formación y material de apoyo. No es más que la temática que se debe abordar con el objetivo de poder desarrollar las evidencias. Está la sesión en línea. Y como evidencias entregables para esta actividad tenemos 3. La primera de ellas, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, es una evaluación de conocimiento acerca de condiciones y ciclos. La actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, es una evidencia de producto acerca de un ejercicio práctico que hay que resolver. Y la actividad de aprendizaje 4, evidencia 3, es una evidencia de producto y dice desarrollo de aplicación en C++, parte 4. Es la continuación de esas 3 evidencias anteriores. Y las 2 evidencias de producto tienen asociados instrumentos de evaluación. Ampliando, dice por aquí, la actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, es una prueba de conocimiento acerca de condiciones y ciclos. Es la prueba que consta de preguntas con calificación automática y se espera que sea abordada luego de la realización del estudio de los materiales de formación. La prueba tiene disponibles 3 intentos para que aquellos que no lo aprueben en el primero, lo intenten en el segundo, en el tercero. Y si necesitan algún intento adicional, me lo hacen saber a través del foro de dudas e inquietudes y yo se los habilito. La otra evidencia, actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, producto, dice ejercicio práctico. Entonces hay un enunciado en la guía que dice: desarrolle un programa que le permita al usuario seleccionar una tabla de multiplicación. El programa debe desplegar los resultados de dicha tabla. A continuación se muestra un ejemplo de cómo debe quedar dicho programa. Entonces aquí aparece una interfaz donde inicialmente se lee, digamos, se selecciona o se lee el dato de entrada. Bueno, dice ahí que se selecciona. Entonces aparece un enunciado que dice tabla 1, tabla del 1, del 2, del 3 hasta el 9. A continuación el programa lee la selección, o sea, la selección es qué número escojo yo para que la aplicación me realice la tabla de multiplicar. Entonces, en este caso, en la interfaz, pues se escogió el número 6 y a continuación se muestra el resultado. 6 por 1, 6, 6 por 12, etc. Hasta el final y hay una pausa. Esa sería la interfaz para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, en una sola interfaz está la entrada y la salida. Ahí no hay ningún problema que sea en la misma. Dice, presentación de la evidencia. La evidencia debe ser presentada en un informe. Dice que tenga portada, descripción del ejercicio práctico, definición de variables, código fuente copiado y pegado, toma de pantalla de la interfaz de entrada y salida. Miren que aquí habla una sola interfaz de entrada y salida. Y la conclusión. Viene la tercera evidencia, actividad de aprendizaje 4, evidencia 3, una evidencia de producto, acerca del desarrollo de la aplicación en C++, parte 4. Dando continuidad al estudio de caso propuesto en la guía de aprendizaje y utilizado para las actividades de aprendizaje 1, evidencia 2, 2, evidencia 2 y 3, evidencia 2, se ha identificado la necesidad de registrar varios zapatos hasta que el usuario lo decida. Ya se van a ingresar hasta que el usuario diga, ya no quiero más. Entonces dice, realice un programa utilizando el estatuto while o el do while, cualquiera de los dos, aplicando la estructura de un ciclo indeterminado y controlado por el usuario. O sea, que el usuario determinará hasta cuándo va a ingresar zapatos. Hay un ejemplo de esa interfaz, de la captura de datos de la interfaz de entrada. Se me fue. Entonces, en este caso hay 1, 2, 3, entraron hasta 3 zapatos, fin de la aplicación. Listo. Dice, presentación de la evidencia. La evidencia debe ser presentada en un informe igual que los anteriores, que tenga portada, descripción del estudio de caso,
definición de variables, toma de pantalla de la interfaz de entrada y salida. En este caso la interfaz es una sola. Código fuente copiado y pegado. Compilado, que no tenga errores, y la conclusión. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Mientras tanto voy abriendo los instrumentos de evaluación para presentarlos. Un segundo, por favor. Instrumentos de evaluación. 4.2 y 4.3. Ya se los voy a compartir. Instrumento 4.2. Ahí está en pantalla. Entonces tenemos que ese instrumento es un documento. Tiene el encabezado, logo del SENA y el título, instrumento de evaluación. Luego aparece los datos generales del programa. Entonces está el nombre del programa. Lo voy a repetir. Está el resultado de aprendizaje. Está la actividad de aprendizaje. Estamos en la actividad de aprendizaje número 4. Y la evidencia. Tablas de multiplicar con ciclos. Luego aparecen los criterios de evaluación que se tienen en cuenta. Entonces define tipos de datos, entradas y salidas, analiza variables y reglas de declaración, comprende y aplica la sintaxis de funciones matemáticas, identifica la estructura de un programa, la función main y sus componentes, realiza la evaluación de expresiones aritméticas, desarrolla programas en lenguaje C++ aplicando diferentes estructuras del lenguaje, participa en el foro, comparte información, genera opinión y realiza aportes significativos a la construcción de conocimiento. Y por último, responde a evaluaciones referentes a los conceptos adquiridos en el desarrollo del curso. Luego aparece la lista de chequeo. La lista de chequeo es una tabla que contiene esos indicadores de logro que los instructores evidenciamos en las evidencias, valga la redundancia, o que buscamos en las evidencias. Está conformada por 5 columnas. La primera es un consecutivo. En la segunda columna aparecen en este caso, 7 indicadores de logro. 2 columnas de cumplimiento, cumple o no cumple. Y una columna de observaciones donde aparece un porcentaje asociado a cada uno de los indicadores de logro. Entonces, veamos el primer indicador de logro. Dice, reconoce el conjunto de elementos básicos que conforman el lenguaje de programación a partir de la definición de los tipos de datos, identificadores, entradas y salidas. O sea, la definición de variables que se pide ahí. Segundo, el código fuente en lenguaje C++ muestra coherencia y no presenta errores de sintaxis. Tercero, reconoce y aplica la entrada y salida de datos a través de las interfaces, de una interfaz interactiva, como en este caso no son 2 interfaces, sino una, por eso habla de una interfaz interactiva, porque a la vez es una interfaz de entrada y salida. Cuarto, el informe desordenado facilita la comprensión del tema a partir de los conceptos aplicados en la solución. Quinto, identifica la estructura general de un programa escrito en lenguaje C++ en una solución funcional, esa es la palabra clave, con la aplicación de los ciclos while y for y en el ejercicio de tablas de multiplicar. Sexto, el informe cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega. Y 7, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual en las fechas establecidas en el cronograma. A cada uno de estos indicadores de logro, por aquí se coloca una X, se suman los que están en la columna de cumplimiento. Si el porcentaje de esos indicadores de logro cumplidos da 70 o más, quiere decir que esa evidencia es aprobada. De los indicadores de logro en los que no se tenga cumplimiento, o sea, que estén por aquí las X en esta columna, en la parte inferior, aquí yo les hago una descripción
de los que no se encuentren o no se evidencien. Y a continuación, el juicio de evaluación, aprueba o no aprueba. Cuando se aprueba la evidencia, pues no hay problema. De todas maneras, aquí se dejan las observaciones para que lo tengan en cuenta. Y si no se aprueba, o sea que el porcentaje es 70, menos de 70, entonces se deberá hacer un ajuste. O sea, el aprendiz debe retomar la evidencia, ajustarla, o sea, ver qué le faltó y completarla, o ver en qué falló y volverla a publicar. Si es el caso de que de pronto el instructor cometió un error, hacérselo saber al instructor. Instructor, hay un error en tal parte, yo reviso y no tengo ningún problema. Y se puede volver a publicar la evidencia. Entonces no tengo ningún problema con eso. Este sería el instrumento de evaluación de esta evidencia. Actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, ejercicio práctico. Y a continuación vamos a mirar el otro instrumento de evaluación. Ahí lo tenemos en pantalla. Tiene el mismo encabezado. El logo del SENA, el título, los datos generales se diferencian aquí. En la evidencia dice evidencia de desempeño, es de producto. Ejercicio práctico. Ah, esto está malo aquí, es que tú hablas de multiplicar. No, aquí es la desarrollo de aplicación en parte 4. Aquí hay un error. Los criterios de evaluación son los mismos. Y aquí están los indicadores de logro. Entonces tenemos lo mismo, 5 columnas. Nada más voy a leer los indicadores de logro. Son parecidos. El primero de ellos dice, reconoce el conjunto de elementos básicos que forman el lenguaje de programación a partir de la definición de los tipos de datos, identificadores, entradas y salidas. El segundo, el código fuente en C++ muestra coherencia y no presenta errores de sintaxis. Tercero, reconoce y aplica la entrada y salida de datos a través de la interfaz interactiva. Cuarto, el informe es ordenado, facilita la comprensión del tema a partir de los conceptos aplicados en la solución. Quinto, identifica la estructura general de un programa escrito en lenguaje C++, son iguales en la solución funcional con la aplicación de los ciclos while o do while en la solución del estudio del caso. Sexto, el informe cumple con todos los indicadores y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega. Y séptimo, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas. Y la dinámica es la misma. Se suman las X que se obtengan por acá en la columna de cumplimiento. Si es 70 o más se aprueba. Por aquí se coloca la descripción de esos indicadores de logro que no se evidencien. Y a continuación, el juicio de valor. ¿Aprueban o no aprueban? Los que no aprueben, entonces, deberán ajustar la evidencia y volverla a publicar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, me regreso a la presentación. Ahí la tenemos en pantalla. Luego viene la guía de aprendizaje. Aquí solamente recordarles la importancia que tiene dicho instrumento para el desarrollo de cada una de las actividades. Y debe ser conocido en detalle, porque desde allí, digamos, empieza a tener éxito la construcción de esas evidencias, en la medida en que se conozca. Y es bueno que se conozca antes del inicio del estudio de los materiales, porque de esa manera usted puede ir orientando ese estudio hacia la solución de lo que se propone como evidencias en la guía. Como recursos y herramientas, pues, están disponibles para el desarrollo de la actividad, la suite de C++ o CTP, procesador de texto, LMS Sayuna, guía de aprendizaje,
material de formación y de apoyo e instrumentos de evaluación. Y llegamos ahora a un espacio para conceptualización, donde estaremos hablando acerca de las estructuras repetitivas, o sea, los ciclos. Son las 11:15, vamos a hacer una pausa corta. Continuamos a las 11:18. Voy a hacer una pausa activa, ustedes hagan lo mismo y en 3 minutos continuamos. Vamos de nuevo por aquí. Vamos a continuar con el espacio de conceptualización. Listo, entonces dice, sentencias de repetición. Para la recepción se dispone de ciclos, perdón, para la repetición se dispone de los ciclos while, do while y for.
sea que existen 3 ciclos, básicamente en la programación estructurada. El primero de ellos que vamos a trabajar es el ciclo while. También se conoce en español como el ciclo mientras. Luego dice esquema. El esquema, el que aparece ahí en letra azul, dice while, dentro de paréntesis, una expresión, y a continuación, dentro de llaves, indicando que puede ser una sentencia compuesta. Por eso se escribe entre llaves el conjunto de acciones. Expliquemos en qué consiste cada uno de esos elementos. El while dice que es la instrucción del lenguaje para establecer el ciclo. Expresión es una frase conformada por operandos y operadores, y esa expresión puede ser o una expresión simple o una expresión compuesta. Se evalúa la expresión y dependiendo del resultado de la expresión es que se ejecuta el contenido del interior del ciclo, o sea, las acciones. Y dice, las acciones es una instrucción simple o compuesta que se desencadenan como consecuencia de la evaluación de la expresión. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo? Funciona en que se evalúa la expresión y si el resultado de evaluar la expresión es verdadero, se ejecuta el conjunto de acciones que está aquí al interior de las llaves. Eso es lo que sucede, de esa manera es que funciona. Y aquí está eso que acabo de decir, se evalúa la expresión y se ejecuta al interior del ciclo mientras que el resultado de la evaluación de la expresión sea verdadero. ¿Y cómo así que mientras? Sí, porque como es un ciclo va a pasar varias veces y cada vez que pase por la cabecera se evalúa la expresión. Y si el resultado de evaluar esa expresión es verdadero, ejecuta el conjunto de sentencias que aparece a continuación y que forma parte del ciclo. Cuando el resultado de evaluación de la expresión sea falso, o sea, que llega a la cabecera, evalúa la expresión, y si el resultado de esa evaluación es falso, entonces se sale. O sea, no ejecuta el conjunto de instrucciones o de acciones que está a continuación, sino que va y ejecuta lo que esté después del ciclo. Entonces dice aquí que cuando sea falso, el control de flujo de la ejecución sale del ciclo y continúa con la instrucción que aparezca justo después del ciclo. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice que la X es un valor entero y se le asigna el valor de 0. La Y es una variable tipo entera y se le asigna el valor de 5. Y empieza el ciclo. El ciclo va desde while hasta donde se cierra la llave inferior. Entonces dice que primero en la cabecera se evalúa la expresión X menor que Y. Es una pregunta. Entonces, el compilador o el intérprete del lenguaje evalúa esta expresión. X será menor que Y. ¿De qué depende? Depende del contenido de las variables. Y aquí arriba inicialmente la X vale 0 y la Y vale 5. Quiere decir que X efectivamente es menor que Y. Y si la X es menor que Y, quiere decir que va a ingresar al ciclo a ejecutar lo que esté dentro de las llaves. En este caso, encuentra por aquí un count, ya muestre a través de la pantalla ese mensaje que aparece ahí entre comillas. O sea, es el literal. El literal dice, el valor de X es, ángulo, ángulo, que indica, lleve a la pantalla el contenido de la variable X. Entonces, en pantalla, ¿qué pasa? Aparecerá este literal, el valor de la X es, y a continuación el valor de X, que para este caso, la primera vez que pase, vale 0. Y a continuación, un fin de línea. O sea, imprime una línea. Luego, en la segunda sentencia que dice, X más, o sea, incremente la X en 1. Cierra la llave. Cuando cierra la llave, automáticamente le está diciendo al intérprete del lenguaje, devuélvase a la cabecera del ciclo, aquí, evalúe la expresión, entonces evalúa la expresión. El contenido de la X será menor que el contenido de Y. En este caso, ¿cuánto vale la X? Le pregunto yo a ustedes, aquí en este punto. ¿Cuánto vale X? Alguien que se atreva a decir.
Se dice que x da como 5, perdón, 0, entonces sería como un número negativo, ¿no? ¿Cómo así que número negativo? La pregunta es, ¿Verdad? x menor, vea, repito, hemos recorrido este ciclo. Cerré llaves, se devuelve la cabecera a evaluar la x. ¿Cuánto vale x aquí en este punto, en este momento? ¿Quién me dice? Nadie. Al principio X valdría 1. No, en este momento, al principio no, en este momento. O sea, llevamos una pasada por el ciclo, volvió a la cabecera y estamos evaluando la expresión. La pregunta es x menor que y. Entonces yo pregunto, ¿cuánto vale la x? ¿Cuánto? 1 porque arrancó en 0 y sumó. Excelente, exactamente. Inicialmente valía 0, Ajá. se ejecutaron todas estas líneas, ingresó al ciclo, aquí se incrementó en 1, Ujú. cierro la llave, entonces vuelve a la cabecera del ciclo y evalúa la expresión, la x vale 1. 1 será menor que y, la y vale 5, 1 menor que x, perdón, x menor que y, verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelve a ingresar al ciclo, ejecuta esta línea. ¿Qué hace esta línea? Muestra a través de la pantalla literal el valor de la x es, en este caso 1. imprime 1, fin de línea. Y suma, incrementa. Viene e incrementa la x, ahora vale 2. 2. Cierro llaves, se devuelve a la cabecera, evalúa la expresión x menor que y. Quiere decir, 2 será menor que 5, verdadero. Sí. Ingresa, vuelve y ejecuta esto, imprime este mensaje, el valor de la x es, imprime 2. 2, viene, incrementa la x, ya vale 3, cierro llave, vuelve a la cabecera, 3 menor que 5, verdadero, ingresa, imprime literal, incrementa la x, queda valiendo 4. 4, vuelve a la cabecera, 4 menor que y, 4 menor que 5, verdadero, ingresa al ciclo, imprime literal en pantalla, el valor de la x es 5, es 4, el valor de la x es 4, efectivamente, viene, incrementa la x en 1, queda valiendo 5, cierra la llave, vuelve a la cabecera, evalúa la expresión, x menor que y, ¿cuánto vale la x? 5. 5, 5 será menor que 5. No. Falso. No, ahí ya no entra. Entonces, quiere decir que viene y ejecuta lo que esté por aquí donde aparecen estos puntos suspensivos. De ahí para abajo continúa. De esa manera es el funcionamiento del ciclo while o mientras, como se conoce en español. Ahora viene el ciclo do while. ¿Qué es el ciclo do while? Es como si fuera el ciclo anterior, pero al revés. ¿Cómo así que al revés? Sí. Primero ejecuta el conjunto de instrucciones y luego evalúa la expresión de la cabecera. Y en este caso la cabecera va a estar en la parte inferior. Por eso el esquema aparece así. Do, conjunto de acciones, y a continuación la evaluación de la expresión. While y expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos hay una pasada por el conjunto de instrucciones y después se evalúa la expresión de salida. Entonces dice do, mandato para el procesador que ejecute las acciones. Acciones es el conjunto de instrucción o de sentencia simple o sentencia compuesta que se desencadenan como consecuencia de la evaluación de la expresión. El while es una instrucción del lenguaje para establecer el ciclo y la expresión, la frase formada por operandos y operadores. Entonces aparecería de esta forma. Y dice, se ejecuta el conjunto de instrucciones que aparecen a continuación de do y luego evalúa la expresión. Y mientras el resultado de evaluar la expresión sea verdadera, vuelve a ejecutar el conjunto de instrucciones, o sea que regresa al do y ejecuta a continuación el conjunto de acciones. Cuando el resultado de la evaluación de la expresión sea falso, el control de flujo de la ejecución sale del ciclo y continúa
con la instrucción que aparezca después del ciclo. Y aquí tenemos entonces el mismo ejercicio, pero utilizando el do while. Empieza la X, se inicializa en 0, la Y se inicializa en 5, ambas son variables de tipo entero. Luego do, hacer, do es sinónimo de hacer, haga que haga esto. ¿Qué hace? Imprime en la pantalla este literal. El literal dice, el valor de la X es, y también imprime el contenido de la variable X. ¿Cuánto imprime en este momento? 0. Imprime 0. Vale 0 aquí inicialmente. A continuación, incrementa la X en 1. X más vale 1. Viene al fin a cerrar el conjunto de acciones. Aparece la evaluación del ciclo, el while. Y dice, mientras que X sea menor que Y. ¿Cuánto vale X? Vale 1. Y vale 5. 1 es menor que Y, verdaderos. Se regresa, do, vuelve aquí y ejecuta esto. Imprime en la pantalla el valor de la X es, en este caso imprime el 1. Incrementa la X, ya vale 2. Viene aquí al while, evalúa la expresión. 2 será menor que Y, 2 menor que 5, verdadero. Viene al do, vuelve y ejecuta esta línea, imprime en la pantalla el valor de la X es 2, ya me perdí, es 2, incrementa la X, ya vale 3, viene y evalúa X menor que Y, 3 menor que Y, verdadero, viene aquí arriba, vuelve y ejecuta esto, imprime en la pantalla, el valor de la X es 3, incrementa la X en 1, queda valiendo 4, evalúa, mientras 4 sea menor que Y, verdadero, entonces viene arriba, ejecuta nuevamente esta línea, el valor de la X es 4, incrementa la Y en 1, la X en 1, queda valiendo 5, viene y evalúa, 5 será menor que Y, 5 menor que 5, falso, se sale y ejecuta lo que esté por aquí abajo a continuación. Y esa sería la forma y la presentación del ciclo do while. A continuación viene el ciclo for, también conocido como ciclo para. El esquema es este que tenemos acá. Dice for, ahí abro paréntesis, por aquí cierro paréntesis y hay una expresión o varias expresiones. Entonces hay una variable a la cual se le asigna un valor inicial o toma el valor inicial. Luego la variable va a tener un límite final. Entonces dice, la variable que pierde el valor inicial mientras la variable sea menor que el límite superior o el límite final y un incremento. Un incremento. Ese incremento puede ser 1, puede ser 2 o puede ser negativo también. Y a continuación el conjunto de acciones que debe ejecutar dependiendo de estas expresiones que se escriben acá. Y estas expresiones se van a ejecutar de manera automática. La diferencia entre el ciclo while o el do while y el ciclo para es que el while o el do while no se conoce el número de veces que se va a ejecutar, o sea que se conoce como un ciclo indeterminado. ¿Por qué? Porque depende de la expresión para poder terminar o para poder parar. Mientras que en el ciclo for sí se conoce el número de veces que se va a ejecutar. Entonces se conoce como un ciclo determinado. Y dice aquí la descripción lo siguiente. For, instrucción del lenguaje para establecer un ciclo. Par es una variable contadora. Para el ciclo es una variable contadora y se incrementa automáticamente desde el valor inicial hasta el límite superior o hasta el valor final. Entonces valini indica eso, valor inicial para la variable var. Límite superior es el límite para es el límite para el intervalo que va desde el valor inicial hasta este límite superior, que es el que va a permitir el recorrido del ciclo. El incremento
Es un valor a incrementar por cada pasada. Cada vez que pase por el ciclo se incrementa en el valor que se diga ahí. Por defecto siempre va a estar en 1, por defecto. ¿Sabes? Si yo no le coloco un incremento, el ciclo para por defecto, se va a incrementar en 1. Y dice, las acciones es el conjunto o instrucciones simples o compuestas que se van a ejecutar como parte del ciclo. Dice, se valida el valor de la variable contadora de modo que se encuentre entre el valor inicial y el límite superior, y de ser así, se procede a ejecutar el conjunto de acciones al interior del ciclo. Cuando el valor de la variable contadora alcance el límite superior, el control de flujo de ejecución del ciclo se continúa en la instrucción que aparezca después de este. Entonces aquí tenemos a manera de ejemplo el esquema del ciclo for, la variable que va desde 0, mientras que la variable sea menor o igual a 10, se va a incrementar en 1, y el conjunto de acciones. Y tenemos un ejemplo. Dice, la P vale 5. Luego dice, para X que va desde P, mientras X sea mayor que 0. Entonces la X vale 5 y mientras X sea mayor que 0, pues se va a ejecutar el conjunto de instrucciones que están al interior del ciclo. Y a continuación aparece el incremento, que en este caso ese incremento va a ser negativo. O sea, a la X cada vez que pase le va a restar 1. Eso es lo que indica X menos menos. Le voy a restar un 1 a la X cada vez que pase, cada vez que haga una pasada por el ciclo. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir este literal en la pantalla. Inicialmente, la primera vez imprime el valor de la X, imprime el contenido de X. Por aquí habíamos dicho que la P vale 5 y la X va a variar desde 5 hasta 0 con decrementos de A1. Entonces, inicialmente la primera vez la X también vale 5. Cierra, viene y decrementa la X en 1, queda valiendo 4. Imprime, el valor de la X es 4. Cierra el conjunto de instrucciones, viene a la cabecera, decrementa la X en 1, queda valiendo 3, ingresa al ciclo, imprime el literal, el valor de la X es 3, cierra el conjunto de instrucciones, viene a la cabecera, decrementa en 1, queda valiendo 2, el valor de la X es 2, se imprime en la pantalla, cierra el conjunto de instrucciones, vuelve a la cabecera y decrementa en 1, entonces el valor de la X ahora es 1, 1 es mayor o igual que 0 todavía, ingresa, viene y imprime en la pantalla, el valor de la X es 1, cierra el conjunto de instrucciones, viene a la cabecera, decrementa en 1, la X queda valiendo 0, pero la expresión dice mayor o igual que 0, quiere decir que todavía se ejecuta, vuelve, ingresa, imprime en la pantalla, el valor de la X es 0, cierra la llave y ya, como alcanzó el límite superior de la expresión, se sale y ejecuta lo que esté a continuación del ciclo. Esa sería la forma de proceder de ese ciclo for. Y hasta ahí lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. Como otros recursos, tenemos que ya les había dado la descarga de C++ y el compilador online, como para recordarlo simplemente. Recuerden haber diligenciado la asistencia sea a través del enlace que está en el chat o también se les envió el correo electrónico. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, un aporte, algún comentario. Este mouse se me varó. Ay, qué carajo. Preguntas, dudas, inquietudes. Y si no hay preguntas, entonces se agradece la asistencia y la participación a la sesión en línea y manos a la obra. Muchas gracias, profe.
No, con todo gusto. Recuerden que cualquier duda o inquietud, por favor, a través del foro de dudas e inquietudes me lo hacen saber y yo les estaré dando respuesta con toda seguridad. Sí, señor. Muchas gracias, profesor. No, con todo gusto. Y manos a la Muchas gracias, obra. profe. Entonces, hasta luego, que esté muy bien. Feliz resto de día. Muchas gracias, profesor. Con todo gusto. Recuerden que como fecha límite para la publicación de evidencias está el 4 de, debe ser que noviembre, el 4 de marzo a las 23:59. Si alguien tiene alguna dificultad, recuerden, me lo hacen saber, yo les daré respuesta. Estoy revisando las evidencias que han publicado para que lo tengan presente y estén mirando esas retroalimentaciones, especialmente aquellos que no aprueben la evidencia. Y ha sido todo por hoy. Voy a detener la grabación